Imagina esto. Es finales de 1947 en la planta Cowley, cerca de Oxford, y el ambiente parece el de cualquier taller de posguerra. Herramientas sobre bancos de trabajo, olor a grasa y metal recién cortado, un murmullo constante de obreros que ajustan piezas y martillean chapa. Todo parece normal, hasta que un hombre griego llamado Alek Issigonis, con un aire de determinación que podría cortar acero, se detiene frente a un prototipo de coche aprobado para producción, con un hacksaw en la mano. Sí, lo que estás imaginando es correcto. Ese coche ya había sido aprobado, las herramientas estaban listas, el dinero gastado, los paneles pedidos, y ahora alguien estaba a punto de hacer algo que haría que cualquier contable británico gritara de terror. Issigonis estaba a punto de cortar ese coche, por la mitad, a lo largo. Ese coche, que parecería un simple automóvil económico de posguerra, se convertiría en el legendario Morris Minor, y su versión definitiva, el Minor 1000, lograría una hazaña histórica: convertirse en el primer coche británico en vender más de 1 millón de unidades. Pero detrás de ese éxito hay un tejido de secretos, decisiones de ingeniería audaces, compromisos imposibles y soluciones creativas que nadie te contó en los folletos ni en las revistas de la época. Era un coche encantador, sí, práctico y fiable en muchos sentidos, pero también un conjunto de rarezas mecánicas que harían que cualquier ingeniero moderno se arrancara los pelos. Cuando el Minor 1000 apareció en 1956, la British Motor Corporation ya había aprendido algo crucial: cómo vender limitaciones como características, cómo esconder compromisos a plena vista y, sobre todo, cómo fabricar un coche que pudiera durar décadas. Incluso si goteaba aceite como una fuente, tenía frenos cuestionables y requería más mantenimiento que el jardín de rosas de tu abuela. Esta no era solo otra oferta económica para la clase media. Era la respuesta británica al Volkswagen Beetle, al Austin A30 y al Ford Anglia, con la diferencia de que tenía una personalidad propia. Una filosofía de diseño que priorizaba la maniobrabilidad, la eficiencia de espacio y la comodidad interior sobre todo lo demás, incluso si eso significaba aceptar algunos compromisos mecánicos que hoy nos harían sonreír con indulgencia y horror al mismo tiempo. El primer secreto que Issigonis tuvo que resolver fue algo que nunca verás en un folleto. El coche era demasiado estrecho. El prototipo original, conocido como Mosquito, desarrollado bajo secreto durante la Segunda Guerra Mundial, tenía proporciones altas y delgadas, con un aire elegante que en la práctica parecía ridículo. Era como un caballero británico con sombrero de copa, elegante pero completamente descoordinado. Cuando Lord Nuffield, el gran jefe de Morris Motors, vio el Mosquito por primera vez, no se contuvo y comentó con brutal sinceridad: «Parece un huevo poché». No era exactamente la aprobación que Issigonis había esperado, y sin embargo, todo ya estaba en marcha. Los paneles habían sido pedidos, los parachoques fabricados, el dinero gastado. Para la mayoría de los diseñadores, ese sería el momento de aceptar el fracaso con dignidad y seguir adelante. Pero Issigonis no era la mayoría de los diseñadores. En lugar de rendirse, Issigonis ideó un plan que se ha vuelto legendario en los círculos automovilísticos: cortar el coche por la mitad a lo largo y separar las dos mitades hasta lograr las proporciones correctas. Exactamente 4 pulgadas, o unos 10 centímetros según el sistema moderno, fue la distancia que logró transformar la estética y la funcionalidad del coche de manera dramática. Este pequeño ajuste requirió reestructurar el piso del coche, añadir secciones al capó, modificar los parachoques y, en general, improvisar soluciones que habrían hecho temblar a cualquier gerente de producción. La famosa franja elevada en el centro del capó de todos los Minor 1000 no era un detalle de diseño, era el resultado directo de aquella operación con hacksaw. Pero lo sorprendente es que esta modificación tardía no solo mejoró la apariencia del coche. La anchura adicional aumentó la estabilidad en curvas,
permitió un espacio interior decente para 4 adultos y convirtió al Minor en un coche realmente práctico. Cada Minor 1000 producido entre 1956 y 1971 llevaba consigo esta marca secreta de ingenio, un recuerdo tangible del momento en que un diseñador desafió la lógica y el presupuesto para crear algo que funcionara y, de paso, se convirtiera en icónico. El segundo gran secreto era el motor que Issigonis quería frente al motor que obtuvo. La idea inicial era revolucionaria. Un motor Flat 4 refrigerado por agua, bajo y ligero, con distribución de peso óptima, algo al estilo del Volkswagen Beetle. Se hicieron prototipos incluso con motores de 800 y 1000 centímetros cúbicos para probar la viabilidad. Pero la realidad empresarial fue cruel. Los contables y directivos de Morris vieron los costos de fabricar un motor completamente nuevo y comenzaron a sudar frío. En lugar de innovación, recurrieron a lo que había disponible. El motor preguerra de 918 centímetros cúbicos, un artefacto ya obsoleto antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 27 caballos de fuerza, el Minor original era más lento que un domingo por la tarde en la iglesia. Los diarios de prueba de la época lo elogiaban por su maniobrabilidad, pero mencionaban diplomáticamente que un poco más de potencia no le vendría mal. Traducción: no espere adelantar a nadie en carretera plana sin rezar un poco. Cuando se formó la British Motor Corporation, BMC, en 1952, la situación mejoró ligeramente. El Minor recibió el motor de 803 centímetros cúbicos del Austin A30, con válvulas en cabeza, que ofrecía algo más de potencia y eficiencia. Pero la verdadera mejora llegó en 1956 con la llegada del Minor 1, que incorporó un motor de 948 centímetros cúbicos a series con 37 caballos de vapor, capaz de alcanzar unas 73 millas por hora. No es que fuera rápido, pero suficiente para moverse con dignidad por las carreteras británicas de posguerra, donde las prioridades eran economía de combustible y fiabilidad básica más que la velocidad. En 1962, BMC dio un último empujón, un motor de 1.198 centímetros cúbicos de 48 caballos de vapor que hacía al Minor más ágil, aunque nunca lo convertiría en un coche deportivo. Issigonis siempre reconoció que su visión original habría transformado completamente el coche, pero los compromisos financieros y prácticos dictaron la realidad. El Minor era un coche de compromiso, y abrazó esa condición con orgullo. Ahora llegamos a uno de los secretos más notorios. El aceite no era un error, era una característica. Los propietarios del Minor sabían que tendrían que rellenar aceite con frecuencia. Medio litro por semana era común. ¿Por qué? Los sellos de válvula eran insuficientes, los aros de pistón eran de hierro y el sello principal trasero confiaba en la fuerza centrífuga. La BMC estaba al tanto, pero rediseñar el motor habría afectado a toda la gama de vehículos que compartían el A-Series, desde el Austin 30 hasta el MG y, eventualmente, el Mini. La solución: enseñar a los propietarios a revisar el aceite con regularidad. Para la época, esto no era extraño. Todos los coches necesitaban atención frecuente, y el Minor simplemente llevaba esa costumbre a un nivel ritual, casi ceremonial. Los frenos del Minor eran otro tema delicado. Desde 1956 hasta 1962, los tambores de 7 pulgadas en las 4 ruedas eran la norma, una medida que hoy parecería casi humorística para un coche de 1.700 libras. Los conductores aprendían a anticipar las frenadas, a bombear el pedal y a confiar más en la intuición que en la mecánica. Los frenos delanteros solían atascarse si el coche permanecía parado meses y los traseros sufrían desgaste desigual. Algunos propietarios optaban por instalar servos, frenos de MG o conversiones de disco marina, pero esto era un lujo, no una necesidad.
El Minor cumplía con la ley, aunque apenas con lo que hoy consideraríamos aceptable. La suspensión también estaba llena de compromisos. La delantera, sorprendentemente avanzada, utilizaba barras de torsión e independiente, pero los Kingpins necesitaban grasa cada 3.000 millas. Saltarse un intervalo y el coche empezaba a desarrollar holgura y dirección vaga. La trasera, un eje rígido con ballestas semielípticas, parecía sacada de un carruaje tirado por caballos, y los amortiguadores hidráulicos eran famosos por sus fugas. Muchos propietarios reemplazaban con amortiguadores telescópicos para evitar problemas constantes, pero quienes mantenían el sistema original tenían que prestar atención diaria y cariño mecánico para disfrutar de un manejo óptimo. La calidad de construcción del Minor era también una lotería. Las unidades producidas en Cowley solían ser consistentes, pero las ensambladas en fábricas satélite o en kits de exportación podían variar considerablemente. Paneles desalineados, pintura irregular, ajustes imperfectos. Además, el acero usado era básico y la humedad británica no ayudaba. El óxido devoraba rápidamente los seals, las puertas y el chasis. La versión Traveler, con su marco de madera, añadía complejidad. La madera no solo era decorativa, sino estructural, y si se deterioraba, reemplazarla podía costar miles de libras. Y, sin embargo, el Minor tenía un encanto innegable. A pesar de todas estas peculiaridades y limitaciones, se convirtió en un coche querido y respetado. La maniobrabilidad era notable, el espacio interior excelente para su tamaño, la visibilidad sorprendentemente buena gracias a su línea de cintura baja y asientos erguidos, y tenía un carácter honesto y sin pretensiones. No pretendía ser un coche deportivo ni lujoso, era un coche económico, práctico y fiable. Fácil de mantener con herramientas básicas, piezas disponibles y suficiente ingenio para mantenerlo en funcionamiento durante décadas. En diciembre de 1960, algo extraordinario sucedió en las carreteras y talleres de toda Gran Bretaña. El Morris Minor alcanzó un hito que ningún coche británico había logrado hasta entonces. La BMC, orgullosa y consciente del valor histórico de su creación, celebró 1 millón de unidades vendidas. Para marcar la ocasión, diseñaron 350 unidades especiales lilas, con interiores de cuero blanco, insignias únicas y números de chasis alterados. Una combinación de exclusividad, atención mediática y sentido de continuidad que era prácticamente un acto de marketing brillante antes de que el término se pusiera de moda. El coche exacto número 1 millón fue donado al National Union of Journalists, un gesto que reforzaba la relevancia social del Minor, mientras que otra versión fue construida completamente de pastel para un hospital infantil, demostrando que incluso un coche podía tener corazón y sentido de espectáculo. Con estas acciones, la BMC consolidaba la importancia del Minor frente a rivales más modernos como el Mini o el Austin 1100, mostrando que un coche podía ser querido, funcional y al mismo tiempo un icono de marketing. Pero este éxito no se debió solo a estrategias de promoción o a colores de moda. El Minor 1000 representaba la culminación de décadas de ingenio, compromiso y decisiones audaces. A pesar de todos los compromisos, las rarezas y las imperfecciones, el coche se convirtió en un clásico británico. Su legado sigue vivo gracias a comunidades de entusiastas, piezas de repuesto disponibles y restauradores apasionados que han mantenido estos coches en circulación durante más de 6 décadas. Hoy, un Minor en buen estado puede costar alrededor de 4.000 libras. Las versiones raras, convertibles o los Minor Million superan fácilmente los 15.000 libras. Pero el verdadero valor del Minor no es monetario.
Su valor está en la historia que lleva consigo, en la sensación de conducir un coche que fue literalmente cortado por la mitad y modificado con un hacksaw, que consumía aceite como si fuera té de la tarde y que exigía atención constante de su conductor. Y aún así, lograba sacar una sonrisa a quien lo conducía o lo contemplaba. Cada olor a aceite que impregnaba la cabina, cada tic-tac del traficator, cada vibración del motor que se sentía hasta en los pies y cada crujido de los amortiguadores contaban una historia de ingenio, compromiso y perseverancia. El Minor 1000 enseñaba algo que muchos coches modernos han olvidado. No necesitas ser perfecto para ser inolvidable. Los errores y compromisos, lejos de ser defectos, se transformaban en carácter y encanto, y las decisiones de ingeniería, incluso las más cuestionables, podían crear algo mágico. Este coche nos recordaba que la pasión, la creatividad y el amor por la mecánica podían superar cualquier limitación presupuestaria. Detrás de cada clásico como el Minor, hay historias que los manuales nunca contarán. Relatos de innovación improvisada, sudor de ingenieros y días enteros de pruebas en carreteras británicas, algunas mojadas, otras polvorientas, todas formando parte del ADN del coche. El Morris Minor 1000 no era solo un coche, era un testimonio del ingenio humano, de la capacidad de hacer mucho con poco y de cómo un hombre con un hacksaw y una visión clara podía cambiar para siempre la historia automovilística británica. Y Sigonis, con su carácter obstinado y mente brillante, no solo diseñó un coche, diseñó una filosofía de movilidad que combinaba eficiencia, maniobrabilidad y practicidad, y que supo sobrevivir al paso del tiempo y a las modas automovilísticas. Hoy, cada Minor que ves en las carreteras británicas no es solo un vehículo, es un pedazo de historia viva, un recordatorio de que lo imperfecto puede ser extraordinario y de que el amor por la mecánica y el diseño honesto nunca pasa de moda. Cada propietario que mantiene uno de estos coches vivos es un guardián de esa historia, preservando el espíritu de un coche que desafió expectativas y sobrevivió a décadas de cambios, modas y tecnologías. El Minor 1000 enseña algo profundo, que las imperfecciones, los compromisos y las soluciones creativas son las que al final crean coches memorables y entrañables. Las historias de hacksaws, aceite que se consumía rápidamente, frenos que requerían atención constante y suspensiones caprichosas forman parte de su carácter. Ese carácter es lo que hace que los clásicos como el Minor sigan siendo relevantes, apreciados y sobre todo queridos. Cada detalle, cada decisión y cada sacrificio en su diseño fue un paso hacia un coche que, aunque lejos de ser perfecto, conquistó los corazones de millones de personas. Y eso es algo que ningún catálogo de fábrica puede explicar. Se siente, se vive y se recuerda cada vez que arrancas uno de estos coches y escuchas cómo su motor cobra vida. Incluso mientras las carreteras modernas se llenan de coches electrónicos y automáticos, los Morris Minor 1000 todavía circulan, recordándonos que el valor de un coche no se mide solo en velocidad o potencia, sino en historia, ingenio y alma. Y cada vez que ves uno rodar, con su distintivo sonido, su pequeño motor trabajando con dignidad y su chasis ligeramente crujiente, estás viendo la magia que puede surgir de un hacksaw, un ingeniero obstinado y una visión clara. Este coche se atrevió a ser diferente y por eso nunca será olvidado. Cada trayecto con un Minor es un viaje a través de la historia, un recordatorio tangible de la audacia y creatividad que definieron a la ingeniería británica de la posguerra. El Morris Minor 1000 es la prueba viviente de que la ingeniería británica no siempre fue limpia, precisa o perfecta. Fue audaz, improvisada y a veces torpe, pero sobre todo humana, llena de decisiones valientes y momentos de creatividad que aún hoy hacen que los entusiastas y curiosos se detengan y digan: quiero uno de esos. Y ahí radica su verdadero legado. No solo 1 millón de coches vendidos, sino 1 millón de historias, cada una con aceite, frenos, risas,
frustraciones y un amor inquebrantable por la conducción. No es exageración decir que cada minor que sobrevive hoy es un testimonio vivo de la pasión de ingenieros, mecánicos y propietarios, todos ellos parte de un legado que se niega a desaparecer. Los detalles que conforman la leyenda del minor son innumerables. Desde las pequeñas imperfecciones en la pintura hasta los crujidos del chasis, pasando por la peculiaridad de su motor, cada elemento cuenta algo sobre los años de esfuerzo, experimentación y compromiso que hubo detrás de cada unidad producida. Es fácil mirar un minor y pensar que es un coche pequeño y sencillo, pero mirar más de cerca es descubrir capas de historia y resolución de problemas que definen la esencia de la posguerra británica. Este coche no era un vehículo de lujo ni un coche de carreras. Era un compañero confiable, un testimonio de ingenio económico y una lección de creatividad aplicada a la ingeniería. Y la belleza del Minor no radica solo en su historia, sino en cómo esta historia ha sido vivida por quienes lo conducen. Cada propietario que mantiene su coche, cada restaurador que lucha contra el óxido y las piezas difíciles de encontrar, está participando de un legado que combina ingenio mecánico con cariño personal. Esto es algo que ningún manual puede enseñar. Cómo el cuidado, la dedicación y la pasión por un coche pueden mantener viva la historia de generaciones. Cada minuto pasado bajo el capó, ajustando frenos, rellenando aceite o reemplazando amortiguadores, es un homenaje a la visión de Alec y Sigonis y a los equipos de BMC que transformaron un simple prototipo en un icono nacional. Incluso hoy, mientras la tecnología domina la industria automotriz y los coches se vuelven cada vez más sofisticados y automatizados, el Morris Minor 1000 sigue siendo sorprendentemente relevante. Mientras los coches modernos incorporan sensores, asistencias de conducción, pantallas táctiles y sistemas que hacen casi todo por ti, el Minor permanece como un recordatorio tangible de un tiempo en el que la mecánica era humana, directa y palpable. Cada palanca, cada pedal y cada engranaje del Minor tiene una historia, un propósito, y exige la atención y el cuidado de quien lo conduce. No hay botones mágicos ni sistemas que sustituyan tu intuición. Este coche te enseña, te guía y a veces te desafía, recordándote que conducir no es solo moverse de un punto a otro, sino una experiencia que involucra tus sentidos y tu ingenio. El Minor 1000 no es simplemente un coche antiguo, es una joya histórica que conecta a los entusiastas con la mecánica pura y con el ingenio de la posguerra británica. Cada decisión tomada en su diseño y construcción refleja los desafíos de su época. La necesidad de un vehículo económico, eficiente y práctico, pero también confiable y agradable de conducir. Alec y Sigonis, con su visión audaz y a veces arriesgada, transformó un proyecto que podría haber sido solo un utilitario más en algo lleno de carácter y personalidad. Incluso con sus limitaciones motores modestos, frenos delicados y suspensión exigente, el Minor 1000 logró destacarse, no por la perfección técnica, sino por su ingenio y coherencia de diseño. Los coches modernos pueden ser más rápidos, más seguros, más eficientes y más cómodos, pero ninguno puede ofrecer la misma combinación de historia, carácter y compromiso mecánico que un Minor bien mantenido. Donde un automóvil actual puede desaparecer tras una actualización de software, un Minor sigue mostrando las marcas de su construcción. Los crujidos del chasis, la vibración del motor y la manera en que responde cada freno o dirección son recordatorios vivos de decisiones humanas, de soluciones creativas y de compromiso con la practicidad. Cuando un Minor cruza la carretera, no es solo un coche en movimiento, es un mensaje vivo de que la pasión y la creatividad pueden trascender décadas, de que un diseño con corazón puede seguir inspirando admiración incluso frente a la tecnología más avanzada. Este coche nos enseña que no se necesita perfección para ser memorable. Cada detalle imperfecto forma parte de su encanto.
el aceite que fluye como un recordatorio constante de que la mecánica requiere atención, los frenos que exigen intuición y tacto, la suspensión que obliga a entender cada curva y bache de la carretera. Todas estas peculiaridades podrían considerarse fallas, pero en el Minor se transforman en carácter, personalidad y una conexión emocional con el conductor. No es solo un vehículo, es un compañero que te hace involucrarte, que te recompensa por tu cuidado y que te hace sentir que cada viaje es una historia vivida y contada a través de cada kilómetro recorrido. Cada unidad sobreviviente es un testimonio del ingenio y del compromiso que hicieron posible que este coche superara más de 6 décadas de historia. Cada Minor que sigue rodando es un pedazo de memoria histórica, un fragmento de la posguerra británica, de la industria automotriz que aprendía a reinventarse con limitaciones presupuestarias y creatividad infinita. Los restauradores y propietarios que dedican horas a mantener estas joyas vivas no solo reparan un coche, preservan una filosofía de diseño, un legado de ingenio y un pedazo de cultura automovilística que nunca debe perderse. Cada freno ajustado, cada pintura restaurada, cada motor cuidado es un homenaje al espíritu que hizo posible que el Minor 1000 se convirtiera en un icono. Además, el Minor nos recuerda que la historia de la ingeniería está llena de lecciones sobre compromiso y creatividad. Los ingenieros que trabajaron en él enfrentaron limitaciones de materiales, presupuestos ajustados y expectativas contradictorias de producción masiva. Sin embargo, en lugar de crear un coche perfecto en teoría, crearon un vehículo memorable en la práctica, que podía ser amado por millones y que incluso con sus defectos lograba una conexión única con sus propietarios. Esta lección sigue siendo válida hoy. La ingeniería, la creatividad y la pasión no dependen de la perfección absoluta. Dependen de resolver problemas, de innovar bajo restricciones y de mantener un enfoque claro en lo que realmente importa. La experiencia del usuario, el alma del coche y la historia que cuenta. El Morris Minor 1000 es, en ese sentido, un coche atemporal. Su relevancia no se mide en caballos de fuerza, ni en cifras de aceleración o consumos de combustible. Se mide en cuánto puede enseñar, en cómo conecta generaciones y en cómo hace que cada viaje sea una interacción entre conductor, máquina y memoria histórica. Mientras los coches modernos avanzan hacia la automatización completa, el Minor sigue siendo un recordatorio de que el valor real de un vehículo está en la experiencia que ofrece y en las historias que permite crear. Ver un Minor en la carretera hoy es como ver una cápsula del tiempo en movimiento, un testimonio de que los coches pueden ser más que máquinas, pueden ser símbolos de ingenio, pasión y creatividad humana. El Morris Minor 1000 es la prueba viviente de que la perfección no determina el éxito ni la relevancia de un coche. Sus peculiaridades mecánicas, sus soluciones creativas y los compromisos de diseño que enfrentó durante su creación forman parte de su magia y de su legado. Cada unidad que sobrevive hoy es un testimonio de ingenio, pasión y dedicación. Un coche que, aunque imperfecto, se ha ganado el corazón de generaciones enteras. Desde su motor modesto hasta sus frenos delicados y su suspensión exigente, el Minor enseña que la experiencia de conducción y la conexión con la máquina pueden ser más importantes que las cifras y la velocidad. Cada vez que uno de estos clásicos cruza la carretera, no solo vemos un coche antiguo, vemos historias vivas, recuerdos de la posguerra británica y la creatividad de ingenieros que supieron transformar limitaciones en encanto. Si esta historia te ha fascinado y quieres seguir descubriendo secretos, curiosidades y leyendas del mundo automotriz, suscríbete al canal, porque aquí exploramos los coches que hicieron historia, las decisiones de ingeniería que sorprendieron al mundo y los relatos detrás de los iconos que nos enseñan que la pasión siempre deja huella.